Bueno, en primer lugar, gracias a la CAME que nos han invitado. En segundo lugar, gracias a CAPI, que en un momento cuando conoció nuestro caso me llamó y bueno, me hizo una propuesta, ¿no? De asumir un desafío, de llevar nuestra experiencia, de usar nuestra experiencia para ir por las localidades y bueno, tratar de contar cómo lo hicimos y bueno, inspirar a mucha gente más que quizás se encuentre hoy en la situación que nos encontrábamos nosotros allá por el año 2018, mira de cuándo hablo. Y quiero profundizar en lo que arrancó hablando Capi hoy, ¿no? El efecto del libre mercado y cómo nos beneficia eso. Y siempre cuando yo vengo a contar las posibilidades que tenemos, me gusta filosofar un poco o hacer un poco de memoria y hacer memoria de dónde venimos para entender a dónde queremos ir o dónde estamos y de dónde venimos. Argentina fue uno de los países más cerrados al mundo, por una cuestión ideológica también, que muchas veces se cerraban la exportación de carne, ejemplo, para que sea barata la carne de acá adentro. Además de eso, nos metían millones de trabas burocráticas en varios organismos que dificultaban poder, quizás para otros países sea normal, ¿no? Como Perú, por ejemplo, yo voy y cuento esto y se ríen porque no lo pueden entender, pero para nosotros era algo casi imposible pensar en tener un producto, cual fuese, aplica para todo, y soñar con cruzar una frontera, aunque sea de un país vecino, que tenemos varios países limítrofes acá que no comerciábamos con ellos. Entonces quiero filosofar un poco con lo que arrancó hablando Capi hoy, que es el mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde nosotros, las personas, intercambiamos voluntariamente derechos de propiedad y aplica para todo, no solo para nuestro país que tiene 46 millones de habitantes. Sacando los niños, tenemos 35 millones de habitantes. O sea, tenemos un gran mercado. Argentina es un gran país. Entonces, además de ser un gran país, tenemos todos los climas. El orden espontáneo de nuestro país hace que tengamos todos los climas. Muy diferente a países de Europa que tienen un cierto periodo de tiempo en el año que hace mucho frío, no tienen producción, tienen que importar todo. Y bueno, cierto periodo de tiempo del año en contraestación, ellos pueden hacer su propia producción. No así la Argentina. Nosotros tenemos todos los climas y se producen en muchas provincias. Arranca desde Salta en el norte de Orán hasta Mendoza. Y el orden espontáneo de nuestro país hace que, por una cuestión de latitud y de clima, siempre en el norte, nosotros, los chaqueños, incluidos ustedes, los de San Martín, tengamos una ventana climática con respecto a 20 provincias del sur. Entonces, ¿de dónde se abastecen esas provincias del sur? Cuando no hay producción allá, por una cuestión de frío, ¿no? Está helando ahora en Mendoza. Se abastecen del norte, nosotros. Esa es una gran posibilidad. Entonces, tenemos 20 provincias que abastecer con una gama de amplios productos. Cuando hablo de mercado, siempre digo, ¿no? El mercado siempre estuvo ahí, siempre está ahí, esperando por nosotros. Tenemos que ir a capturarlos, a identificarlos. En Uruguay, el mercado que capturamos nosotros el año pasado, siempre estuvo, desde el 2018 que estuvo ahí. Pero ¿qué pasaba? El Estado entrometiéndose entre los privados. Entonces, dificultaban o entorpecían el proceso de comercialización, que es entre privados. Al mercado lo hacemos los privados. Detrás de cada venta, detrás de cada empresa, hay personas. Somos nosotros, somos los que construimos el mercado. Y ahí quiero darle un punto porque dentro del mercado hay división de trabajo y cooperación social. Yo soy bueno produciendo sandía, pero yo no sé hacer una remera. Se la compro a Capi. Capi es bueno haciendo remera, pero él no entiende de contaduría.
lo contrata Juanma. Juanma es bueno en la contaduría, pero no sabe cortarse el pelo. Todo es mercado, y así miles de actividades. Entonces, ¿cómo se crea la riqueza? La riqueza y el mercado se crea de esa manera, con la cooperación social y siendo eficiente, ¿no?, en una actividad. O sea, la única forma de crear riqueza es aportando bienes o servicios en la economía. No hay otra manera. Y ahora quiero rebobinar para atrás y en el punto donde arranqué, ¿no? ¿De dónde venimos? Porque creo que ese es el punto fundamental para entender todo. En los últimos 123 años Argentina tuvo déficit fiscal en todos, y en los que no tuvo es porque defaultió la deuda. Entonces yo siempre doy el ejemplo con un animal muy enfermo, una vaca, o el que fuere, ¿no? Tenemos una vaca que al principio estaba gorda, de repente se la explotó a esa vaca hasta no dar más, se sacó toda la leche, cae enferma esa vaca, y así vivimos los argentinos, incluido yo. Y el gran problema es que no sabíamos que tenía esa vaca. Y era un problema, porque si no sabíamos que tenía, ¿cómo la íbamos a curar? Hasta que llegó un loquito gritando en la tele, ¿no?, que identificó el problema. ¿Cuál era el problema? El déficit fiscal. Y llegó con la pichicata, llegó con la cura, llegó con la vacuna. Aplicó la cura. Esa vaca sigue ahí. Al otro día no está de pie porque estaba al punto del colapso de ese animal. Al otro día no está dando leche. Recién aplicó la cura. ¿Y cuál fue la cura, no? Él entendió que el déficit fiscal y la política siempre nos tenían confundidos. Entonces, nunca atacaban el problema, siempre atacaban las causas. ¿Cuáles eran las causas, no? La inflación, tema de dólar, la deuda, porque de alguna forma había que financiar ese déficit. Nada es gratis. Cuando un Estado vive por encima de sus posibilidades y gasta más de lo que produce, justamente esa diferencia la tiene que financiar de una forma. Y tenían tres herramientas. Una era tomando deuda, ¿no? Hasta que llegó un punto que ya nadie más te prestaba. La segunda era subiendo impuestos, que llegó un punto que Argentina gastaba y gastaba más de lo que producía. ¿Qué hicieron? ¿Te acordás el paro de la soja, no? Cuando quisieron llevar las retenciones a las nubes, aumentaban los impuestos. Llegó un punto que el campo no toleró eso. Paro masivo, no pudieron. Tercera opción, la maquinita de emitir dinero. Entonces, sabemos que la maquinita, sí, lo reconocemos como un cierto movimiento y un consumo, un movimiento fuerte de la economía, pero fue artificial. Los primeros años de emisión uno siente un bienestar porque obviamente tenía un fangote de guita puesto en la calle, pero artificial, porque es dinero sin respaldo eso. Entonces hay un desequilibrio en el país entre la cantidad de producción y la cantidad de dinero. Entonces lo terminábamos pagando con inflación. Inyectaban dinero en la economía para cubrir ese déficit fiscal con la maquinita, cuando ya no le prestaban, ¿no? Porque primero, no solo que la vaca estaba enferma, sino que estaba con una 500.000 millones de dólares, fue la herencia recibida, ¿no? Entonces, identificar el problema nos ubica en el lugar donde estábamos los productores. ¿Y dónde estábamos? En un lugar donde no había apalancamiento, queríamos comerciar, teníamos productos de calidad, porque cada uno de los que están acá seguramente son eficientes en algo. Yo soy bueno produciendo sandías, zapallos, melones, pero quizás hoy hablé con la señora, ella me dijo que está criando pacú. Entonces, en ese dinamismo que es el mercado, hay muchísimas posibilidades. Entonces, lo siguiente, identificar el problema de dónde veníamos, nos hizo pensar, nos hizo entender algo un poco duro. Que bueno, cuando uno aplica esa vacuna a ese animal que está en el suelo, lleva su proceso de saneamiento, no es inmediato.
Entonces, ¿eso qué significa? Argentina hoy está pasando por un proceso de transformación y de saneamiento de la economía, un proceso de estabilización, y no son inmediatos. Fijémonos, Chile demoró 20 años. Lo que pasó acá en 2 años es increíble. Y quizás mucha gente por ahí, me incluyo, ¿no? Todos reaccionamos con el órgano más sensible. Queremos ya, ya, recuperación queremos ya. Pero hay que volver para atrás y entender algo fundamental, que se aplicó la cura, que hay algo que no se negocia, y es hacer lo correcto, aunque duela. Hacer lo correcto no se negocia. Entonces, ¿qué pasa? Desde que cambió la administración y está nuestro presidente hoy, estamos atravesando ese proceso, como lo decía Capi, que es de transformación, de adaptación, y obviamente hubo un revuelo en las economías donde uno tiene que interpretar cuáles son las reglas de juego y cuál es la música que nos pusieron hoy y aprender a jugar en ese paso. Entonces quiero contarles qué es lo que estamos haciendo nosotros y por qué hay posibilidades. Y siempre hablo de fruta porque es mi sector, ¿no? Pero aplica para una gama amplia de productos. Los productos potencialmente adaptables de nuestra región, incluye para todo. Cuando uno habla de mercado, de exportar, hay mucha gente que se me acerca y me dice, está bien, Walter, yo me pongo a producir algo, pero ¿a quién le vendo? Es la pregunta que más me llega, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar la pregunta o hay que cambiar la mirada. No es producir y después salir desesperadamente a querer colocar un producto en el mercado, sino que hay que tener otra mirada, otra interpretación diferente. ¿Cómo se conquista un mercado? Ningún político, ningún presidente va a venir y nos va a conseguir un comprador. Entonces yo siempre hago hincapié en que, y tengo una frase, ¿no? La plata que más vale en este mundo es la palabra. Y lo primero que hay que construir como capital antes de ponerse a producir es reputación, es prestigio, porque llega un momento que uno levanta un tubo y compra y vende con la palabra. El dinero es intercambio de valor de un producto. Ese es el primer punto. Segundo punto, algo muy inteligente, ¿no?, que podríamos hacer para cualquier persona que esté emprendiendo, produciendo un producto, ya sea carne, ya sea pacú, ya sea fruta, es hacer un análisis inteligente de los mercados, de la región. Y ahora que tenemos una política de libre mercado, que viene el presidente y te dice, yo no me meto, vos comerciá con vos, con quien vos quieras, yo no me meto en esa transacción libre entre privados. Y eso es devolverle libertad a la empresa, al comerciante o al que está tratando de operar. Entonces, construir reputación es el primer paso, hacer análisis inteligentes de mercados en la zona, primero en el país, porque no nos olvidemos que acá adentro tenemos 46 millones de personas, si sacamos los niños quedan 35, y claro, muchas veces ni miramos el mercado interno porque claro, estuvo destruido, ya hablamos del déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que aplicamos esa vacuna, sabemos que el animal ese en cualquier momento se va a parar, ¿no? Tenemos que ver que se va a parar ese. Entonces, preparémonos también para el mercado interno nuestro que va a responder. ¿Por qué al Estado le interesa que nosotros podamos comerciar mucho más allá de nuestra frontera? Cuando aplicamos política de libre mercado, es el mercado interno, es Chile, es Paraguay, es Uruguay, es Europa, es donde sea. Porque cuando uno exporta, genera divisas genuinas que quedan para el país, como lo explicó hoy Juanma, ¿no? Cuando uno exporta, emite una factura a él, el comprador, que esa relación la construimos nosotros con el comprador, no vino ningún político, ningún presidente a decirte toma un comprador, vende, la construimos nosotros, nos hace un giro de divisa a un banco y el Estado nos convierte esa plata al tipo de cambio oficial del momento, quedándose con los dólares, inflando. Entonces eso es muy importante.
Y hoy se da un fenómeno muy especial en la Argentina, que las exportaciones están full time para arriba. En el sector, bueno, lidera la energía, ¿no? En el sur. Entendemos también que haya economía que reboten último y otras reboten primero, como pasa con la energía. Quizá el sector nuestro, que es la fruta, es algo que está queriendo empezar a repuntar ahora, y ahora voy a acelerar y voy a contar lo que estamos haciendo, que ese dato es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Habrá provincias que reboten primero, habrá provincias que reboten un poquito después, según dependiendo la economía regional de cada provincia. Pasa con el litio en Jujuy, etcétera. Entonces, lo siguiente, nosotros cuando vamos a tratar de producir para exportar, primero hay que identificar la demanda. Después, usar herramientas que, bueno, en mi caso, ¿cómo lo hice? Quizás se preguntarán, ¿cómo hizo este? Utilicé herramientas que hoy tenemos disponibles, que son muy potentes y mucho por ahí no le dan la utilidad o le sacan el provecho que le podrían sacar, que son las redes, Internet. Hoy tenemos Starlink en cualquier lado, las redes sociales. Hoy uno agarra una inteligencia artificial y sabe en 2 segundos cuáles son los mercados que tiene, qué sé yo, cualquier país de la región. Entonces nosotros hicimos uso de esas inteligencias artificiales, hicimos uso de esas herramientas, usamos publicidad, pusimos un par de pautas, o sea, muchas veces el mercado nos encuentra, es algo que yo siempre digo también, porque un gran comprador de sandías de Uruguay empieza a contactar dónde, hasta que da, se entera que yo hago sandía Castel y da conmigo, pero muchas veces el mercado no te encuentra, entonces hay que salir a buscarlo. ¿Y cómo se sale a buscarlo? Usando las herramientas que tenemos a disposición. Una de esas herramientas clave hoy, las redes. Segundo, tenemos que aprender a usar las instituciones, Cancillería, consulado, todas las herramientas que tengamos a disposición, tenemos que ir a esos organismos y decir, tenemos estos productos, ayúdenos a mostrarlos en un lugar potencialmente con demanda de esos productos, sea cual sea. Y nosotros lo hicimos de esa manera. Yo arranqué con redes y bueno, investigué los países vecinos que demandaban los productos que nosotros producimos, identifiqué las principales provincias o estados que se llaman en otros países de cada región que más demanda de nuestros productos tenían y colgué publicidad. Plup, 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 plup. Y después empezaban a llegar los contactos. Entonces, un día vía Facebook aparece un mensaje de un comprador, me dice, soy de Asunción, soy un gran comprador de sandía, me interesa. No sabíamos, lo que siempre me resuena es que nunca saben, no sabíamos que ustedes ahí en Castelli producen, y le empiezo a contar. Ellos pensaban que nosotros producíamos en baja escala, y es algo que no le interesa mucho a los grandes compradores. Y cuando pasa eso también, y hay muchos que son pequeños productores acá, lo inteligente es asociarse entre varios. Quizás, qué sé yo, doy un ejemplo, viene un comprador de Europa, ¿no? Y quiere 28.000 kilos de miel. Y quizás Juan no produce miel, pero tiene 5.000 kilos. Pero fulano tiene 10.000 y fulano tiene. Entonces asociarse, buscar formas estratégicas de cooperar entre nosotros, de generar confianza también entre productores, que es lo principal. Hablamos que la clave de todo es la confianza entre nosotros y entre las personas que interactúan con nosotros. Entonces, me llega el mensaje de este señor, sí, le digo, acá en mi zona somos una zona muy productora de sandía. En ese momento uno con un poco de intriga, de miedo, y ese es otro punto que después más adelante voy a tocar, el miedo paraliza. Y el miedo muchas veces evita crecimiento, el miedo es algo que debemos combatir. Creo que es el primer factor que hay que atacar para poder sacar a la gente o eh, inspirar a las personas para que salgan de ese lugar, para que avancen en sus vidas, en sus actividades. Se contacta conmigo y bueno, le interesa, ¿no?, conocer la zona, que
Cuando le digo que hacíamos más de 1000 hectáreas en toda la zona de Chacón, se vuelve loco. ¿Cómo puede ser? Si yo toda la vida le compré a Brasil, y Brasil está a 2500 kilómetros, desde Asunción hasta Uruguay, donde es el fuerte de la producción de fruta. Entonces, yo siempre, como soy, me gusta dialogar o qué sé yo, tener buena relación con las personas, la empiezo a llamar, a invitar, que se venga, hasta que un día decide venir el paraguayo, Jaime Domínguez. En ese momento producción yo no tenía, la tenía el amigo Robert ahí. Entonces, bueno, no tengo yo, pero tiene mi vecino, tiene fulano, es Castel, y yo peleo por mi región, no por mí. Y ahora peleo por ampliar la región y por otras actividades, porque antes estaba concentrado en lo mío, hasta que llegó Capi y me dijo, bueno, démosle una profundidad a todo esto y vayamos más allá. Entonces, en ese momento, un poco de temor, desconocimiento, ¿qué vivimos nosotros en ese momento? Angustia. ¿Por qué? Porque sentíamos que de parte del Estado no había alguien que le esté diciendo lo que le estoy diciendo yo, alguien que le transmita el conocimiento. Sentíamos que ese conocimiento estaba medio encapsulado entre profesionales intermediarios, que no quiero darle con un palo a los contadores porque está Juan Macao ahí presente, pero sentíamos que muchas veces los contadores eran como había una interposición entre ellos y, claro, AFIP tiene sus normativas, tiene que tener un doctorado en literatura para entender unas normativas y no le podemos pedir a un simple productor que tiene miedo y cuando quiere ir a ese organismo a consultar algo, no, ¿sabe qué? Te damos un turno a 30 días, si no, habla con tu contador. Y cuando caemos en el contador, que salvo un 10% de los contadores que son honestos, Juan, como Juan, sentimos que muchas veces con palabras difíciles hacen difícil lo fácil. Y eso hace que muchas veces uno se retraiga, se desanime, vaya para atrás, porque mirá si tengo un problema con AFIP, mirá si pasa tal cosa. Y muchas veces ese punto hace que la gente directamente no quiera formalizar. ¿Por qué? Por miedo. Entonces me nace una pregunta a mí. ¿Puede el miedo ser un instrumento para dominar a las personas y para hacer un negocio de eso? Entonces, algo que habría que trabajar y profundizar es en la democratización del conocimiento. Y no me refiero a que todo el mundo acá sea contadores, simplemente a transmitir el conocimiento de una manera más directa para que, claro, le pedimos exportar, pero no le enseñamos cómo hacerlo. Y ese miedo paraliza, porque es lo fundamental. Primero enseñémosle cómo se hace. Después hagamos perder el miedo a la gente. Después demos el primer paso, que es la formalización. Porque en mi caso, por ejemplo, no. Yo estoy inscrito como exportador, ya hicimos historia el año pasado, este año la vamos a seguir haciendo. Yo puedo operar libremente, pero me llegan muchos productores en mi zona, yo también quiero exportar. Y me llegan 100 productores y 90 están en negro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay una pata de la mesa que falta. ¿Por qué? Porque Juanma me va a entender, ¿no? Yo puedo hacer la operación, pero ¿qué pasa? Tengo que asumir el 100% de la carga tributaria y tengo que pagarle a una persona en negro. Y eso para la FIP Estado está mal visto, hasta puedo tener problemas legales. ¿Cuál sería lo ideal? Que esa persona por lo menos sea monotributista en una categoría mínima del monotributo dentro de su escala o margen de facturación ahí. Y ahora tenemos una estrategia espectacular para los productores de la zona, al menos monotributista social que pagan aunque sea 11.000 pesos por mes y pueden facturar 10, 11 millones anuales. Entonces, un productor que tiene sandía y quiere exportar y no lo sabe hacer, la manera más inteligente que tiene de hacerlo y aplica para todas las actividades es cooperar con alguien que sí sabe hacerlo. En mi caso, no tengo problema de ayudar a una persona a cooperar y hacer una operación, pero esa persona no tiene una factura C para emitirme a mí para declarar la compra, declarar gasto.
y tengo que asumir el 100% de la carga tributaria, a lo que es inviable. Entonces, por eso la importancia de la formalización y la importancia de la cooperación, porque cooperar entre nosotros justamente es lo que hace el mercado. El mercado lo hacemos todos nosotros, detrás de cada operación hay personas. ¿Y qué debemos exigirle al Estado? Que no se meta, que no estorbe, que nos genere las condiciones, que cure ese animal, porque ese animal era nuestro país. Estaba enfermo y agonizando al punto del abismo, y estábamos así, de chiquito, de una hiperinflación. Pero como no pasó, no lo vimos, mucha gente dice, claro, se quejan del ajuste. Pero ¿qué pasa? Hacer lo correcto no se negocia, arrancó la charla. El ajuste era necesario. No podíamos seguir gastando más de lo que producíamos, financiándolo con emisión, financiándolo con deuda o financiándolo con más impuestos, porque era inviable como país. Entonces, obviamente que fue duro. Se sinceró el tipo de cambio, como lo dijo Juanma. En ese momento estaba a 3.50. Y ahí le cuento un dato adicional, ¿no? Porque otra cuestión de que las operaciones de ventas al exterior eran inviables. Por ejemplo, en ese momento, el paraguayo con el que nosotros hicimos negocio, en ese momento había una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo de prácticamente el 100%. Y cuando ese comprador que le vendíamos un producto al exterior nos giraba el pago a un banco, el banco nos convertía esa moneda al tipo de cambio oficial, que era 3.50. Pero cuando en la calle esos dólares valían el doble, o sea que de un plumazo el gobierno o el Estado nos licuaba o nos comía la mitad de nuestro capital. Entonces nadie exportaba, por eso no se hacía. ¿Qué pasó? Llegó Milei, sinceró el tipo de cambio, dijo, esto no es el tipo de cambio. No solo que sinceró el tipo de cambio, resolvió también la cuestión del cepo. Y como dice Juanma, con el tiempo quizás el banco no te da dólares, te da pesos, pero con el tiempo quizás te da los dólares, porque hoy uno va y se da vuelta y compra dólares en cualquier lado, y la brecha entre el oficial y el paralelo es mínima, 20, 30 pesos. Entonces ya es viable hacer la operación. Entonces, sinceró el tipo de cambio, quitó el cepo, solucionó inclusive el problema de la CIRA, que era la deuda con los importadores, 40.000 millones de dólares. Y asumió con una deuda tremenda de casi 500 palos, 500.000 millones de dólares. Entonces esa vaca no estaba agonizando, estaba sacando la lengua. Y hay que entender eso, todo lo que producimos. Y hay que entender de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Y hay que entender también que es un proceso, no es inmediato, es duro, sí, claro que es duro, durísimo, pero hacer lo correcto no se negocia. Esa es la primera regla, hacer lo correcto no se negocia. Y sabemos que es el camino correcto. ¿Y qué va a pasar? Si ese animal empieza a caminar, pronto ya va a estar comiendo pastito, pronto va a estar dando leche nuevamente, la economía va a empezar a recuperar, la gente va a empezar a recuperar su salario, va a empezar a consumir más. Si la gente empieza a consumir más, el productor vende más. Yo que hago sandía, hoy vendo una por persona por año, pero si recupera poder adquisitivo, vendo dos, a lo cual tengo que aumentar la cantidad de hectáreas, a lo cual tengo que aumentar la cantidad de empleados, a lo cual tengo que aumentar la cantidad de fletes y se activa la economía. Pero para activar la economía hay que pasar por ese proceso de transformación, como lo decía Capi hoy, y es doloroso. Y hay que entenderlo. La política que más conviene es de la de abrirse al mundo, es la política de las ideas del liberalismo, porque es la más justa, inclusive es la más justa para las personas, porque cuando uno abre una economía y ya puede hacerse de un chaleco, ya sea de Argentina o de Taiwán, uno decide sobre su capital cómo gastarlo y conseguir un producto de menor precio a mayor calidad quizá. Entonces democratiza el consumo, la gente se beneficia del libre comercio. Y nosotros como productores tenemos que entender también el libre comercio y el libre mercado y hacernos cargo y entender que tenemos que competir.
Porque muchas veces escucho, ¿viste? Gente que me dice, no, no, pero va a entrar sandía de Brasil y eso nos va a arruinar. Y le digo yo lo siguiente, ¿por qué le tenés miedo a la competencia? Y te digo algo más, como el tipo de cambio ahora se acomodó, la sandía brasilera entra clara. Este, y ahí quiero filosofar un poquito, qué hace a que una persona vaya y consuma de nosotros, ¿no? Dos cuestiones, la escasez y las preferencias hace que una persona decida, si viene un uruguayo a comprarme sandía acá, significa que no hay en Uruguay ese producto o me prefiere por alguna cuestión, por calidad, por tamaño, por sabor, por trato, que yo la mayoría que lo traigo por trato. Van a mi casa, los atiendo bien, comen un asadito. Y ahí le voy a adelantar algo que conseguimos ahora que es grandioso. Y próximamente, los próximos días, y con Capi, con todos los chicos, vamos a hacer una mega reunión en Castelli. Ahí lo estamos planeando con Rami y con Robert, donde vamos a explotar ahí un local. De esa manera, yendo a buscar al mercado, fui a buscar a una persona que en el año 2022 intentó comerciar con nosotros. ¿Qué pasó? Era un chileno, Patito Guerra se llama. Bueno, como el mercado es una cuestión de oferta-demanda, de ir a buscar lo que vos no tenés a donde sí hay, porque si Capi no consigue el hilo para hacer esa remera, se va y busca donde hay. Si no hay acá, busca Paraguay, si no hay acá, busca donde esté. El mercado va en busca. Y el que lo tiene el producto te encuentra, o muchas veces si no te encuentra, digo yo, busquemos nosotros. Entonces, como, ¿qué pasó con este señor? Y le va a parecer increíble esta historia. En el año 2022 el vino, ellos consumen muchos productos que producimos acá en la Argentina y Chile, que está más al sur, hace frío, está nevando ahora. Dicho sea de paso, cortaron una carretera por nieve. En esta fecha del año no producen, o sea, están con escasez, o sea, no hay. Ellos producen un plomo, un camote, un zapallo especial, y el 95% de su consumo es ese zapallo. Y en el año 2022 una situación climática, que eso influye mucho en nuestra actividad, que nosotros somos productores de fruta, hortalizas, etcétera, estamos muy atados al clima. Es diferente a un tipo que te hace un mueble, ¿no? A un tipo que te hace un producto que no. Entonces pasó eso en Chile también porque hay un dinamismo en los países con el tema climático. Ahora pasó en Uruguay, vino un tornado, le tumbó todos los invernaderos, salieron desesperadamente a buscar papas, cebolla, frutilla de donde sí hay, porque se fundió la local. Entonces, el chileno dijo, en Argentina, en Chaco, se produce un zapallo que era similar, el plomo salteño. Y vino a conocer, a incursionar, y cayó en mi local. Y tengo la suerte de estar de las dos caras del mostrador, porque tengo una semillería, siempre le vendo semillitas acá y acá. Y entonces me encuentro las dos caras del mostrador, yo la vivo en carne propia cuando produzco también, ahora tengo 10 hectáreas de sandía sembrada. Y entonces hace que pasen todo el tiempo los dos actores del mercado por ahí, el vendedor y el comprador. Y me comenta este señor, estoy muy interesado, nosotros somos grandes consumidores, compramos siempre de Perú, ahora Perú no tiene, y en Chile pasó tal cosa y vinimos acá, Chaco. Y fueron en busca y encontraron un zapallo que era muy similar, el plomo salteño. Y bueno, decidieron comprar. Yo me encargué de hacer la documentación, porque no solo que atiendo mi negocio, sino que le ayudo a los productores de mi zona, van conmigo, soy el que soluciona todos los problemas, full time. Entonces hicimos todo el proceso, los papeles. Resulta que se fue hasta Mendoza y está la aduana para pasar a Chile. Teléfono. Millones de trabas. Primero que nada le dijeron que estaba mal cargada la mercadería, que eso estaba mal troquelada. El troquel es una pegatina donde va el número de AFID y los datos del importador, los datos del exportador, y va pegado en cada fruta, ¿no? Entonces estaban mal los troqueles. ¿Qué hay que hacer? Bajar toda la mercadería ahí y volver a troquelar. ¿Quién exigía eso? SENASA. SENASA, Estado Nacional. Bueno, hizo todo el procedimiento, volvió a cargar el camión, vino otro inspector de SENASA.
y le dijo que no, que él interpretaba que no era de esa manera, sino que tenía que cargar en los bins, que son tipo cajones gigantes así de madera, y tenían que bajar de vuelta la mercadería. El Estado entrometiéndose entre privados, metiendo palos en la rueda, no dejándote comerciar. ¿A quién le importa si vos pones en un cajón o lo pones a granel si el comprador lo demanda de esa manera? Lo más loco de todo, ¿saben qué pasó con esa mercadería? Ahí quedó en aduana, se pudrió. Nunca más. El tipo, yo lo llamé un día para saludarlo y me dice, ¿sabe qué? A ustedes, malo conmigo todavía, a ustedes le puse la cruz, nunca más, pero nunca más. Los peores días de mi vida lo pasé ahí, en la aduana argentina. No, pero Patito, esto que ya vamos a cambiar la administración y vamos a tratar, nunca más. Era el año 2022. Bueno, después tuvimos la suerte, cambiamos la administración. Yo me encargué porque quedé con tanta frustración de eso que le tiré mail a todo el mundo, inclusive uno era el ministro, que por suerte lo leyó Federico y vio esa locura y le lloraban los ojos cuando lo leyó. Y hicieron algo simple, es escuchar a una petición de alguien y de una locura y sacarlo, resolverlo. Ningún milagro, pero parecía un milagro porque era tan ridículo que... Pero ¿qué pasó? Se perdió o sea, de lo primero que hablé, se perdió lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La confianza. Entonces el tipo no quería volver y lo llamaba una y otra vez y siempre tenía comunicación con él, pero no quería volver. ¿Por qué? Porque dudaba. Que no, mirá lo que me hicieron y se recordaba y maltrato, porque maltrato además, no solo que los funcionarios que laburan en Senasa son tipos burócratas y laburan hace más de 20 años algunos ahí, sino que te maltratan. Y uno como ciudadano, como productor, ¿qué de acto de defensa tiene? ¿Cómo te defendés vos contra el Estado? Violento. Ni siquiera tienen un buen trato, por lo menos los tipos. Me pasó en carne propia, por eso lo cuento. Y hasta se viralizaron los audios, ¿eh? No sé si no le llegó a Federico. Un tipo de Senasa de Chaco que me maltrató de arriba abajo. Pero lo que él no sabía que yo lo estaba grabando. Entonces, después a las 6 de la mañana se levantaba, le pasó el dolor de la cintura, me decía que era un hombre grande, que no podía ser, que renegaba conmigo, que mi auto es un nido de rata, me decía. Y me mandaba fotos del auto, un nido de rata, ropa dentro. Y yo queriendo hacer una operación de comercio exterior, ¿qué me importa a mí si él tiene la casa o el auto un nido de rata? Yo quería que haga su trabajo, que me mande un inspector a levantar una muestra para mandarla al laboratorio y hacer un fito de todo lo que le pedía. Que no, que te lo mando el lunes. Pero el camión de Uruguay está en Castelli hoy viernes. ¿Cómo te voy a esperar hasta el lunes? Una fruta que no puede aguantar. Entonces se perdió la confianza. Y eso hizo a que Argentina esté limitada también un poco al comercio exterior. Hay muchísimas empresas que dudan aún de venir, de invertir. Y bueno, el dato positivo que le quiero dar es que de tanto llamarlo a este señor, me dice, bueno, ¿sabe qué? Porque le expliqué, le dije, mira, yo hice justicia, vos no lo sabías, pero mira, le mandé el video. Uy, encantadísimo, no lo podía creer, festejaba, ¿viste? Que algo que le hicieron a él después se hizo justicia. Y me dijo, ¿sabe qué? Dice, yo toda la vida le compré a Perú, que está 1000 kilómetros más lejos que nosotros, y me encantaría hacer una relación comercial con ustedes. ¿Por qué? Una, tienen menos flete. Segundo, en Perú no llueve, es un desierto. Riegan, malas inclemencias climáticas tienen que lidiar para producir ahí. Y nosotros tenemos unos suelos que ya hizo el Robert, lo sabe, uno pone una semilla de zapallo, es un yuyo. Una adaptación espectacular con potencial, si el clima nos acompaña un poquito, es terreno ideal el Chaco para la producción de esos productos. Y al tipo le interesó eso. Y yo le transmití eso. ¿Qué te ofrecemos, Patito? Te ofrecemos brecha climática, que es lo que ellos buscan, una región donde producir cuando ellos no pueden, tierra que ellos no tienen. Me decía, acá no hay tierra, me dice, Chile es muy chico, en unos piedrales estaban produciendo. Gente que sabe producir la tierra y gente comprometida que se anime a tener un proceso de cooperación con él para producir y para poder exportarle mercadería.